el tema es espectacular. Dentro de todo lo que es realmente el aprender las Sagradas Escrituras y especialmente lo que corresponde al Antiguo Testamento. El título, amigo oyente, para que lo tenga en cuenta, se llama La importancia del Antiguo Testamento para el cristiano. La importancia del Antiguo Testamento para el cristiano. Y este tema lo va a desarrollar el pastor invitado en esta tarde en El Impulso, el pastor Sergio Castrillón, a quien cordialmente le doy la bienvenida a Fuego AM. Muy contentos de que nos acompañe en esta tarde en El Impulso, pastor Sergio. ¿Cómo se encuentra? Bueno, doctor Juan, Elías, a todo el equipo del Impulso, a todos los oyentes, muchísimas gracias de nuevo por este tiempo. Yo me deleito en que podamos profundizar en nuestro conocimiento acerca de Dios y sobre todo con un tema tan importante como lo es el Antiguo Testamento y pues nada, listos para empezar. Gracias, pastor. Así es. A la materia vamos. A veces tenemos nuestras dudas, o le damos mucha énfasis al Antiguo Testamento y descuidamos el Nuevo Testamento, o lo contrario, descuidamos el Nuevo, le damos mucha énfasis al Nuevo Testamento y descuidamos el Antiguo. Entonces le vamos a hacer una pregunta al pastor para que nos vaya ubicando en el tema y podamos nosotros ir entendiendo la importancia que es el Antiguo Testamento para el cristiano. Y le preguntamos al pastor cuál es realmente esa importancia o qué es, en términos, digamos, generales, el Antiguo Testamento, pastor. Yo creo que esta es una pregunta enorme y que se puede responder desde varias perspectivas. Yo creo que primero es necesario decir que los judíos, y hablando un poco del tema de la porción histórica del programa, creo que cuadra aquí y bien, los judíos conocen a esta porción de la escritura como Tanaj. Tanaj. Este es un acrónimo de las tres partes que componen a esto que nosotros conocemos el Antiguo Testamento, la ley, que se llama Torá, los profetas, Neviim, y los escritos Ketuvim. De ahí viene precisamente este acrónimo Tanaj. Consta de 24 libros, que son los mismos 39 libros que tenemos en nuestras Biblias, pero que debido a que los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, pues son solamente un libro cada uno de ellos, Esdras, Nehemías también es un solo libro, los profetas menores también son un solo libro, entonces por eso quedan, digamos, 24 libros en el entendimiento de la Biblia hebrea, pero para nosotros son 39 libros. Ahora, en este sentido, nosotros debemos ver que la escritura, o sea, el Tanaj, es la palabra que Dios dio a la nación de Israel, en la cual Dios revela toda una serie de acontecimientos, de personajes y de promesas, tanto para esa nación como para otras naciones. Ahora, el Antiguo Testamento se escribió en dos idiomas. Principalmente se escribió en hebreo, aunque unas pocas partes, sobre todo en el libro de Esdras y en el libro de Daniel, también se escribe en arameo. Pero digamos que en términos generales podemos decir que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo. Para nosotros los cristianos, además de ser la escritura que Dios dio a la nación de Israel, es el fundamento sobre el que se edifica el Nuevo Testamento, porque muchos de los temas que se desarrollan en el Nuevo Testamento tienen su base en el Antiguo Testamento. Solamente pensemos en el hecho de la caída, es decir, todo nuestro entendimiento de la caída que vemos en el Nuevo Testamento y que Pablo desarrolla también, por ejemplo, en pasajes como Romanos 5, tienen su asidero en el Antiguo Testamento, en Génesis 3. Por tanto, vemos que el Nuevo Testamento depende mucho del Antiguo Testamento. Ahora, se lo llama Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Algunas Biblias, de hecho, antes del siglo XX, de hecho llamaban al Antiguo Testamento el Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque su contenido orbita alrededor del llamado pacto mosaico, es decir, el pacto que Dios hizo con la nación de Israel a través de Moisés desde Éxodo 19 en adelante. Pero recordemos lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 8, versículo 13. Dice que este antiguo pacto, es decir, el pacto con Moisés, o pacto mosaico, quedó anticuado y está próximo a desaparecer. Por eso se le llama Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Algunos eruditos, sin embargo, en recientes años,
han tendido a la costumbre de empezar a llamar a esta porción el Primer Testamento. No Antiguo Testamento, sino Primer Testamento, precisamente porque el autor de los Hebreos lo llama el primer pacto. Por lo tanto, yo creo que podemos decir entonces que el Antiguo Testamento es las palabras que Dios dio a la nación de Israel y que sirven como fundamento para el Nuevo Testamento cristiano. Gracias, Pastor Jackson. Bien interesante lo que nos ha indicado. Entonces, amigo oyente, tenga en cuenta que el Antiguo Testamento está relacionado con el Tanaj. También se le dice así. Y nos habló el pastor que ahora más adelante le vamos a preguntar de una parte de la Torá, del Nevi'im y el Ketuvim. Entonces, el Antiguo Testamento o el Tanaj tiene varias partes, tiene algunas divisiones, Pastor Sergio. Bien, como se mencionó, los judíos, y esto es importante verlo, ellos hablan de que el Antiguo Testamento o el Tanaj tiene tres divisiones. La ley, a la que ellos llaman Torah, Torah significa ley en español, o instrucción. Los profetas, Nevi'im es simplemente el plural de la palabra profeta, y Ketuvim, que significa escritos. Entonces tenemos esas tres partes que los hebreos entienden la división del Antiguo Testamento. Ahora, esta división no es aleatoria, sino que de hecho proviene de un entendimiento que ya tenían los hebreos por allá por el siglo I después de Cristo. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando se acerca a los discípulos que van de camino a Emaús, les dice lo siguiente: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso lo leemos allí en Lucas 24:44. Es decir, que ya para el tiempo del Señor Jesucristo se entendía que esos escritos tenían como estas tres divisiones. Estaba la ley de Moisés, es decir, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, ¿de acuerdo? Es decir, el libro de Génesis, el libro del Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los profetas, que pues uno podría pensar, bueno, los libros proféticos como nosotros los entendemos. Sin embargo, los libros proféticos incluyen a Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas, todos juntos en un solo libro, como lo habíamos mencionado hace un momento. Y los escritos que lo encabeza el libro de los Salmos, y por eso el Señor Jesucristo en Lucas 24 habla acerca de los Salmos, porque era el primer libro de esta última división. Está Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. ¿De acuerdo? Están todos estos libros. Entonces, si uno se pone a ver estas tres divisiones, incluyen los 39 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Claro, la pregunta que surgiría aquí en este punto es, bueno, pero ¿por qué nuestras Biblias, cuando yo voy, por ejemplo, a una librería cristiana y compro mi Biblia en español, ¿por qué los libros no están organizados de esa manera, sino de otra forma? Porque la división que nosotros encontramos en nuestras Biblias es, primero está el Pentateuco, luego están los libros históricos, luego los libros poéticos o de sabiduría, y por último los libros proféticos. Entonces uno podría decir, bueno, ¿a qué se debe esa diferencia? Bueno, se debe esa diferencia básicamente a que nuestra división está más bien basada en la traducción griega del Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Septuaginta. En la Septuaginta, cuando se hizo la traducción, el orden de los libros cambió un poco, más como para acomodarlos a más o menos, y esto lo digo muy más o menos, en términos cronológicos, ¿de acuerdo? Pero entonces, es muy importante notar esto, que la Biblia que tenían los judíos, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, es decir, el Antiguo Testamento, es el mismo que nosotros tenemos hoy día. Ahora, ¿qué sucede acá? Que puede surgir otra pregunta. Algunos dirán, bueno, listo, pues la Biblia evangélica, efectivamente, los 24 libros que vemos en el canon judío son los mismos 39 libros que nosotros tenemos. Eso está hasta ahí, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa entonces con las Biblias católicas romanas que tienen otros libros y adiciones a otros libros? El problema es que la Biblia católica basa su Antiguo Testamento por completo, no solamente el orden, sino todo su contenido en la Septuaginta. Pero ni los judíos del tiempo de Jesús, ni los primeros cristianos consideraban estos escritos adicionales como inspirados por Dios. Es decir, que cuando, por ejemplo, Pablo abría el libro de Génesis, él entendía que ese libro era inspirado por Dios. Pero
que de pronto, si en algún momento le daba por leer Primero de Macabeos, él entendía que si bien es cierto, Primero de Macabeos tenía muchos acontecimientos históricos verídicos, eso no era palabra de Dios. Entonces, entendemos para ir cerrando esta pregunta que los hebreos entienden que el Antiguo Testamento tiene tres divisiones. Tiene a la ley, Torá, los profetas, Neviim, y los escritos que tuvimos. Pero que nosotros hoy en nuestras Biblias en español tenemos cuatro divisiones, que son el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. Ahora, esta división, si bien es cierto, tiene algunas interesantes implicaciones cuando uno lee ciertos libros. Lo más importante de esto no es si nosotros nos ceñimos a la división como la tienen los judíos o como la vemos en nuestras Biblias, sino que el contenido es el mismo. Es decir, que los libros que el Señor Jesucristo conoció en su momento, que tuvo y que él mismo leyó y de lo cual él mismo enseñó, son los mismos libros que nosotros tenemos. Las adiciones, los otros libros, los libros de Macabeo, Sabiduría y demás, las adiciones a Esther o a Daniel, son adiciones precisamente, y es que de hecho la Iglesia Católica Romana los reconoce como deuterocanónicos, es decir, un segundo canon. Implícitamente en el nombre reconocen que no estaban inicialmente en el grupo de libros que son inspirados por Dios. Gracias, Pastor Sergio. Mira, amigo oyente, qué importante esta clasificación, denominémosla así, que nos ha hecho el Pastor Sergio al Antiguo Testamento. Pastor, si yo capté, es que, bueno, la clasificación, digamos, de toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, si hay un principio que es el contenido es el mismo, no hay ninguna variación, sino entendí que de pronto ya por algunas traducciones, digamos por algún trabajo ya más dentro del Nuevo Testamento, se clasificó como los libros, digamos, la Torá o la ley, los libros históricos, los libros sapiensales o poéticos, y luego los libros proféticos. Es más una clasificación, digamos, teniendo en cuenta de pronto más bien la parte de lo que se llaman los géneros más bien literarios, Pastor. Dentro de esto hay que tener en cuenta varios factores. No fue solamente un factor el que influyó, digamos, en este cambio de orden. Uno de esos factores podría ser, digamos, el género, porque, por ejemplo, nosotros tenemos que en la división de los judíos, los libros de Reyes y Samuel están separados de los libros de Crónicas y Esdras, Nehemías, porque los primeros están en los profetas y los segundos están en los escritos. Pero en la Septuaginta, que es esta traducción, bueno, esta serie de traducciones, la Septuaginta merece creo que varios programas porque es bien compleja su historia, pero así en resumen, podríamos decir que la Septuaginta organiza los libros de manera diferente, casi que se podría decir que cronológica. Ahora, ¿por qué nosotros como cristianos utilizamos más el orden que está en la Septuaginta que en la Biblia hebrea? Bueno, porque la mayoría de las citas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que hacen referencia al Antiguo provienen de la Septuaginta, es decir, ellos citan el Antiguo Testamento en griego, no en hebreo, en la mayoría de los casos. De hecho, recuerdo que hace unas semanas estaba estudiando con un amigo un texto de Apocalipsis y veíamos un poco cómo Juan de hecho cita no tanto de la Septuaginta, sino directamente del hebreo. Pero es, digamos, el caso minoritario. La mayoría de los autores bíblicos en el Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento en griego. Y de hecho, la Septuaginta fue la herramienta por la cual los misioneros cristianos podían evangelizar judíos en el mundo antiguo. Porque ¿cuál era la lengua que se hablaba en todo el Imperio Romano? Era el griego. Por tanto, les quedaba más fácil predicarles desde el Antiguo Testamento a Cristo con la Septuaginta que con la Biblia hebrea. Por tanto, esta serie de factores influyeron en que nosotros tengamos el orden del Antiguo Testamento como lo tenemos hoy día. Sin embargo, y de nuevo resalto que lo importante no es tanto cómo yo clasifico, si los clasifico como en la Biblia hebrea o si los clasifico como la Septuaginta, sino entender que para nuestras Biblias
evangélicas, es decir, las que nacen después de la Reforma Protestante, precisamente como esa crítica a ese segundo canon que añade la Iglesia Católica, el contenido de la Biblia hebrea y el contenido de nuestro Antiguo Testamento es exactamente el mismo. Gracias, Pastor Sergio. Bueno, ahí estamos aprendiendo cantidad de cosas que, bueno, de pronto las habíamos escuchado en reiteradas ocasiones, pero nos está el Pastor Sergio conduciendo a algo muy importante, que es poder entender el por qué existen varias, digamos, órdenes o clasificaciones del Antiguo Testamento, y también nos hacía referencia a la parte de lo que son los libros deuterocanónicos. Pero hay algo que llama mucho la atención, pastor. Claro, las Sagradas Escrituras se construyeron o se revelaron durante mucho tiempo, pasó mucho tiempo. Pastor, ¿cómo podríamos entender, digamos, ese periodo tan largo en las cuales se reveló la palabra inspirada por Dios? ¿Cómo es esa parte, digamos, de esos periodos o esos distintos o distintas épocas en que la palabra fue consignada en la Escritura, pastor? Bien, aquí yo creo que nos enfrentamos a una dificultad de tiempo, espacio, geografía, es decir, la distancia que entre nosotros y el Antiguo Testamento hay es enorme en muchos sentidos. Sin embargo, varias cosas podemos rescatar del estudio que podemos hacer de la Escritura. Y es que probablemente el Antiguo Testamento empezó a escribirse alrededor del siglo XV antes de Cristo, con la salida de la nación de Israel de Egipto. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, el libro de Génesis y dice, bueno, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, uno puede decir, bueno, pues entonces el libro de Génesis efectivamente se va hasta el principio de los tiempos. Y eso es verdad. Pero Moisés, quien fue quien escribió el libro de Génesis, no escribió desde el principio de los tiempos, y eso queda bastante claro. Entonces, probablemente, y esto es, digamos, como una aproximación, y entre los eruditos conservadores, esta es como la tesis principal, es que Moisés es el primero que empieza a escribir los libros inspirados por Dios, y estamos hablando del siglo XV antes de Cristo, es decir, en 1440 y tanto, más o menos, esa sería como la fecha un poco más precisa, cuando el pueblo sale de Egipto y está de hecho preparado para entrar a la tierra prometida después de 40 años de deambular por el desierto. Es decir, cuando uno ve que el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de Moisés, se escriben precisamente para preparar a la nación, para ingresar a la tierra prometida, ya podemos empezar a ver como ese primer periodo. Ahora, tenemos varios periodos en los cuales se escriben los distintos libros, se escriben los libros de Josué, se escribe el libro de Jueces, se escriben los libros sapienciales y demás, hasta más o menos el siglo V antes de Cristo. ¿Por qué nos ubicamos ahí en el siglo V antes de Cristo? Porque es allí cuando escribe el profeta Malaquías. Malaquías es el último de los profetas que escribe como tal dentro de esto que conocemos como el Antiguo Testamento. Y él escribe, ya cuando escribe Malaquías ha llovido un montón. Es decir, pensemos que ya ingresaron a la tierra de Canaán, pasó el tiempo de los jueces, pasó el tiempo de la monarquía unida, es decir, Saúl, David y Salomón, la monarquía dividida cuando se dividen los 2 reinos, el del norte y el del sur, cuando los judíos salen exiliados a Babilonia y cuando vuelven de Babilonia. Es decir, pasaron un montón de cosas entre esos casi 1000 años en que Moisés escribe el Pentateuco y que Malaquías como tal cierra el canon. De hecho, cuando uno ve muchos de los escritos judíos en el periodo que conocemos como intertestamentario, es decir, entre los 2 testamentos, esos 400 años de silencio, más o menos entre Malaquías y Juan el Bautista, ellos reconocen que Malaquías fue el último de los que recibió una palabra de Dios inspirada, inerrante, que como tal debía considerarse escritura. Entonces tenemos este periodo de 1000 años.
en el que escriben personas absolutamente diversas, de todo tipo. Escriben reyes, como en el caso de David o Salomón, escriben agricultores, como por ejemplo el caso de Amós, escriben, como ya habíamos mencionado, escriben en hebreo en su mayoría, algunos en un hebreo muy bonito, otros en un hebreo un poquito más estrellado, pero también se escribe en arameo. Se escribe en la nación de Israel, es decir, en la tierra de Canaán, pero también se escribe, por ejemplo, en el exilio babilónico, en el caso de Daniel. Entonces tenemos toda esta gran antes de Dios. Qué bueno, Pastor Sergio. ¿Cómo le parece toda esta exposición, Elias? Maravilloso, maravilloso. Maravilloso porque ahí es donde entra a resolverse muchas preguntas, ¿no? De la gente que, ya lo decía el doctor Juan de Jesús al inicio, no, ya el Antiguo Testamento no, y otros dicen sí, y otros dicen el Nuevo y el Antiguo. Entonces, viendo nosotros desde este punto de vista, pues entendemos un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que significa el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento también? Porque es que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿no? Para muchas cosas, para redarguir, para enseñar, para... Bueno, ya conocemos ese texto. Entonces me parece muy importante, doctor Juan de Jesús, estas palabras que estamos escuchando del pastor invitado en el día de hoy. Un oyente que está haciendo una pregunta. Ah, qué bueno. Dice, ¿qué es el periodo intestamentario? Y habla también, ¿qué es el cano? Son dos preguntas en una. Repito. ¿Qué es el cano y qué es el periodo intestamentario? Sí, entonces, Pastor Sergio, el oyente pregunta por el periodo intertestamentario y por el cano. Qué bueno poderle aclarar esta inquietud a nuestro amigo oyente, Pastor Sergio. Pues sí, y agradezco la pregunta porque a veces esos términos pueden llegar a ser un poco técnicos y las personas dicen, bueno, ¿con qué se come, no? Entonces vamos a ir uno por uno. Primero, ¿qué es el canon? ¿De acuerdo? Canon, no cañón, ni mucho menos ni canon, la marca de toallas. Hay que hacer la aclaración, aunque se escribe igual. Canon viene de hecho de una palabra griega que significa regla. Y cuando en términos teológicos nos referimos al canon como tal, nos referimos al conjunto de libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que se consideran palabra de Dios. Es decir, en el caso del Antiguo Testamento, los 39 libros, de Génesis hasta Malaquías, y en el caso del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Cualquier escrito fuera de esa regla, o de ese canon como tal, no los consideramos palabra de Dios, incluso cuando puedan ser buenos para la lectura cristiana. Por ejemplo, el caso de Jerónimo, esto es algo que muchas veces los católicos romanos tienen que lidiar con esta contradicción. Cuando Jerónimo traduce la Biblia del hebreo, del arameo y del griego al latín, es decir, en lo que surge la Vulgata latina, que es la traducción que se ha utilizado desde el tiempo de Jerónimo, desde el siglo V después de Cristo, él hace la aclaración que esos libros añadidos, que la Iglesia Católica de hecho considera libros bíblicos, no deben ser considerados como tal. Que la autoridad que tiene, por ejemplo, Génesis, o que tiene Isaías, o que tiene Apocalipsis o Romanos, no es la misma que la que tiene, por ejemplo, primero o segundo de Macabeos. Es decir, que están fuera de esa regla o de ese canon. Los reformadores en el siglo XVI rescatan este concepto de Jerónimo y de otros padres de la iglesia, mostrando que estos libros de hecho tienen contradicciones, enseñan una mala ética, por ejemplo, reconocen que no son palabra de Dios y por tanto ellos dicen no, solamente aquellos libros que de verdad entran en esa categoría de palabra inspirada son parte del canon o del conjunto de libros que nosotros consideramos palabra de Dios. Este chiste, mal chiste, aclárese de una vez, puede ayudar a recordar un poco este concepto. Muchas veces dicen que cuál es el número de teléfono de Dios. Y entonces hay un chiste que dice que el número de teléfono de Dios es el 266-3927. Entonces, como que, a ver, no, pero ya es muy específico, ¿no? Entonces uno dice, sí, porque son dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, perdón, y 27 en el Nuevo. Por eso decimos que el número de teléfono de Dios es el 266-3927. ¿Por qué? Porque solamente en estos libros está contenida la palabra de Dios. Y por eso decimos que estos 66 libros son el canon o los libros inspirados cristianos.
Eso respondiendo a la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué es el periodo intertestamentario? Bueno, es un periodo que comprende entre la última revelación de Dios en el Antiguo Testamento, que está en Malaquías, que de hecho es muy interesante porque Malaquías anuncia a un mensajero de parte de Dios que va a abrir el camino del Mesías. Y Juan el Bautista, que pues ya obviamente es en el siglo I después de Cristo, que de hecho es ese mensajero que abre el camino, que es el heraldo, que es el vocero del Mesías. Durante esos más o menos 400 años no hubo palabra profética de parte de Dios. Los judíos y los gentiles que se convertían al judaísmo podían ver la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Pero no hubo durante esos 400 años personas que se levantaran y dijeran, así dice el Señor, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Ezequiel, como lo hizo Isaías. Ahora, esta pregunta o este concepto del periodo intertestamentario está vinculada directamente con el canon, porque de manera interesante, la mayoría, si no es que todos los libros que la Iglesia Católica añade, bueno, católica romana, ¿no? Añade como tal a la Biblia católica, se escriben durante este periodo intertestamentario, es decir, durante ese periodo en el cual Dios no habló a profetas para que fuera consignada la palabra de Dios, la escritura. Entonces, en resumen, el canon ¿qué es? Es el conjunto de libros que nosotros consideramos como inspirados por Dios, los 66 libros de la Biblia, en los dos testamentos, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, y el periodo intertestamentario fue este periodo de 400 años que hubo de espera entre básicamente la terminación del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Gracias, Pastor Sergio, y al oyente. Excelentes preguntas que hizo. Por eso le vamos a hacer otra pregunta al pastor, que acá a veces como que patinamos, como que no tenemos algunas orientaciones o algunas técnicas mejor para uno poder examinar o leer el Antiguo Testamento. Y por eso le preguntamos al pastor que nos diga cómo realmente debemos leer el Antiguo Testamento, el cristiano, cómo lo debe leer y entender, pastor. Yo creo que la primera aclaración es que el cristiano debe leer el Antiguo Testamento. Antes de cualquier cosa y de ya meternos en asuntos un poco más específicos, como creyentes debemos leer todo el Antiguo Testamento. Y alguien se estará preguntando, Levítico también, es importante. Que si debemos leer las genealogías de Crónicas, de Primero de Crónicas, pero por supuesto que debemos leer, es decir, todo el Antiguo Testamento debe hacer parte de la lectura obligada del cristiano. Ahora, ya sabiendo que debemos leerlo, ya sabemos el qué, ahora el cómo. Yo creo que esta pregunta es muy, pero muy importante, debido a que siempre se suele caer en uno de los dos extremos, como lo decía tanto el doctor Juan como Elías en una parte del programa. Y es que ignorar por completo el Antiguo Testamento o apropiarse de manera inadecuada del Antiguo Testamento son los dos extremos y son un error garrafal. Ahora, pensemos por un momento que el Antiguo Testamento, si lo comparamos con respecto a toda la Biblia, es más o menos 2/3 de la Biblia. O sea, ya que por ese lado encontramos una importancia grandísima. Pero no solamente por su extensión es importante, sino por lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de la Escritura. Ahora, este pasaje que voy a leer está en 2 a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Se puede aplicar a toda la Escritura, a tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Pero en el contexto, Pablo le está hablando a Timoteo acerca del Antiguo Testamento. Y fíjese lo que dice. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por tanto, si nosotros queremos ser cristianos maduros, pero al mismo tiempo desechamos 2/3 de esa palabra de Dios, estamos fritos. Por tanto, ignorar es el Antiguo Testamento y decir, no, es que yo solamente leo el Nuevo Testamento y ya. Ignorar el Antiguo Testamento va a ser peligrosísimo.
¿Por qué? Porque Pablo nos muestra que el Antiguo Testamento, incluido el libro de Levítico, que a veces, bueno, y es que este animal inmundo, y esta ley, y esta ofrenda, bueno, eso todo tiene su utilidad para el cristiano. Puede que no la misma para el pueblo hebreo, ya hablaremos de eso más adelante, pero tiene una utilidad. O las genealogías, y es que las genealogías son pesadísimas, pero cuando se leen en su contexto arrojan información importante. O libros de pronto que son pequeños y uno dice, bueno, pero esto qué, como el libro de Abdías, ¿sí? Que de pronto alguno dirá, uy, ¿hay un libro que se llama Abdías? Bueno, les cuento que hay un libro que se llama Abdías, que está después de Amós, de hecho, y que es un libro muy importante dentro de los 12 profetas. Entonces, en vista de eso, de que Pablo nos dice de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, pues debemos leerlo, no podemos ignorarlo. Pero al mismo tiempo debemos evitar el otro extremo, y que yo creo que es tanto o más peligroso que ignorar el Antiguo Testamento, y es esa tendencia que uno ve en muchos lugares y es el de judaizar la iglesia. Entonces uno ve en varias iglesias que utilizan de estos cuernos de cabra para hacer llamamientos, que utilizan mantos de oraciones, que utilizan kipás, que chistosamente estas dos últimas cosas provienen es del judaísmo rabínico y no del judaísmo bíblico, pero bueno, de igual manera lo hacen. Quieren parecer más espirituales al parecerse más a los judíos. Y el problema que nosotros tenemos es que si es verdad que el Antiguo Testamento es muy importante para nosotros como cristianos, no por ello nosotros debemos tener el Antiguo Testamento completo como un mandamiento para nosotros. Ahora, no quiero que me malinterpreten, porque por ejemplo, el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos, tienen una importancia para nosotros que es fundamental, pero ya voy a explicar qué pasa, por ejemplo, con los 10 mandamientos. Quiero dar dos ejemplos de lo que sucede cuando tomamos el otro extremo, es decir, de que ahora vamos a también a cumplir todo el Antiguo Testamento y ver los peligros que eso reviste. Por ejemplo, las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sabemos en el libro de Levítico que indica que hay ciertos animales que se pueden comer y ciertos animales que no. Ahora, no vamos a discutir cuál es la razón por la cual, por ejemplo, un cerdo es un animal inmundo, pero una vaca no. No vamos a entrar en esos detalles. Pero sí dice, por ejemplo, que comer carne de cerdo está prohibido, al mismo tiempo que comer alimentos que contengan sangre. Entonces uno podría preguntarse hoy, ¿es legal y es lícito comer morcilla? Porque la morcilla tiene ambas cosas, tiene cerdo y tiene sangre. Y muchos hoy en la iglesia han respondido de manera negativa. Sin embargo, nosotros vemos en Marcos capítulo 7, versículo 19, que el Señor Jesucristo hizo limpios todos los alimentos. Otro ejemplo, guardar el sábado. Entonces muchos hoy están teniendo esta inclinación, es que toca guardar el Shabbat, y lo dicen así en hebreo y toda la cosa para sonar más espirituales. Y hay que guardar el Shabbat, y es que el Shabbat, cuando Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 10 en adelante, critica a los cristianos que hacen semejantes prácticas de guardar los días y las lunas nuevas y los días de reposo y demás. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento qué cosas debemos obedecer y qué cosas no? Bueno, yo creo que la clave está en diferenciar entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y yo creo que el concepto de pacto es fundamental para el cristiano y lo debemos entender muy bien. La nación de Israel estaba bajo el pacto mosaico, es decir, Éxodo 19, esto ya lo hemos hablado, que se ratifica también en Deuteronomio, el cual ese pacto mosaico queda inutilizado por la obra redentora de Cristo. Cuando nosotros nos acercamos en nuestras iglesias a celebrar la Santa Cena, el pastor o la persona que preside la cena del Señor dice, esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto que es derramada por ustedes. Nosotros como cristianos estamos bajo el nuevo pacto, no bajo el antiguo pacto. Por lo tanto, los mandamientos del antiguo pacto ya no son para los cristianos. Ahora, esto quiere decir que cuando como cristianos leemos el Antiguo Testamento, lo leemos precisamente como cristianos, es decir, como personas que están bajo el nuevo pacto y no bajo el pacto mosaico. Pero ahora quiero hacer la aclaración de los 10 mandamientos, solamente para hacer esta aclaración, porque esto se puede aplicar también a otras cosas. ¿Qué sucede entonces con los 10 mandamientos? Entonces tenemos
Éxodo 20, de los versículos 3 al 17, y en Deuteronomio 5, que también se repiten los 10 mandamientos. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, démonos cuenta que los 10 mandamientos, o al menos 9 de ellos, se repiten en el Nuevo Testamento. Por tanto, cuando los 10 mandamientos nos dicen, por ejemplo, no matarás, tenemos que cumplirlo, e incluso de una manera más específica, porque el Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte, si tú le dices idiota a tu prójimo, ya lo mataste en tu corazón. Entonces vemos cómo ese mandamiento que está allí en el Antiguo Testamento es traído al Nuevo Pacto, es decir, ese mandamiento sigue allí aplicando. ¿Por qué digo que 9 de los 10 mandamientos? Porque uno no se repite, y es el de guardar el día de reposo. Bueno, esto por varias razones, y una de ellas es porque Cristo es nuestro reposo. Pero yo creo que debemos ir más allá, incluso que simplemente decir, bueno, esto sí y esto no, esto sí y esto no. Recordemos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y muestra sus atributos, muestra su carácter. Todas aquellas cosas que muestran el carácter de Dios y que nosotros, como miembros del nuevo pacto, debamos hacer, eso lo debemos hacer. Punto. Y es así de fácil. Entonces no nos tenemos que cargar de que si comí morcilla y pequé, tranquilo. Si usted cree que comer morcilla está mal, pues no lo coma. Pero si no cree que está mal, coma con toda confianza. Porque el Señor, de hecho, el Señor Jesucristo hizo limpios todos los alimentos. Por tanto, y esto sirva para una reflexión final acerca de esta pregunta, y es, cuando leemos el Antiguo Testamento, lo leemos como cristianos. Es decir, como personas que están bajo el nuevo pacto y no bajo el antiguo pacto. Y esto implica en nosotros estudiar para saber qué cosas estaban bajo el antiguo pacto y qué cosas están ahora bajo el nuevo pacto. Queriendo participar, abro y cierro paréntesis con todo respeto, pienso que por todo lo que están exponiendo, nos confirma que por ello debemos ser agradecidos y tener respeto con el pueblo judío, porque de él quiso el Señor que viniera su salvación a la raza humana a través de un judío, un israelita, abro y cierro comillas, el Señor Jesucristo. Naturalmente que como humanos, abro y cierro paréntesis, ellos, el pueblo judío, también han pecado cuando se han apartado del gran Dios, pero a través de la palabra y de la historia observamos cómo han sufrido las consecuencias, nos dejan grandes lecciones. El Señor nos pide bendecirles, Él se encargará de ellos. Y dice, con luz desde el Tunal. Mil gracias. Gracias por ese comentario a esta hora. Y hay una pregunta que dice, buenas tardes, tengo una pregunta. Varias preguntas en una. ¿Quiénes establecieron el canon? ¿Quién decidió qué libros eran canónicos y cuáles no? ¿Fue en la Septuaginta? Pastor. Wow, qué pregunta grande. Esta es una pregunta enorme. Sí. Yo creo que si en algún momento al doctor Juan le apetece, podríamos hacer un programa acerca del canon de las escrituras porque es grande. Sin embargo, yo creo que podemos comprimir ciertas cosas. Si hay un concepto cuando pensamos en el canon, es decir, en aquellos libros que son reconocidos como palabra de Dios, y es precisamente eso, que las personas reconocen el carácter divino de esos escritos. No es como que alguien dijo, bueno, esto sí, estos no, estos sí, estos no. No. Lo que hicieron tanto los creyentes judíos como cristianos fue reconocer a partir de ciertos criterios que estas eran las palabras de Dios. Voy a colocar un ejemplo en el caso del Nuevo Testamento. Si uno ve, por ejemplo, el libro del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo es un evangelio que, cuando uno lo ve y lo compara con el Antiguo Testamento, es un libro que de hecho tiene una continuidad con el Antiguo Testamento. Continuidad al punto de que el Evangelio de Mateo empieza diciendo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea que ya ahí está remitiendo al Antiguo Testamento en todo momento. Pero no solamente eso, no solamente como que tiene esa continuidad, sino que de hecho es un escrito que sale de la pluma de un apóstol nombrado por el Señor Jesucristo. Un apóstol, o digamos en el caso de Lucas, un asociado de los apóstoles, que en este caso sería el apóstol Pablo. Pero digámoslo así, la coherencia doctrinal, su origen, pesan precisamente para reconocer a estos libros como inspirados y como parte del canon. Ahora, es un proceso, insisto, un poquito más amplio, es un poquito más complejo esto que estoy diciendo, estoy tratando de comprimirlo, por decirlo de alguna manera, pero es esto.
es que las personas reconocen que esas palabras son las palabras de Dios. Ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, por el testimonio interno del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Es el Espíritu, pues porque Él es el autor, que muestra a estas personas que efectivamente son libros inspirados. ¿Por qué digo que es importante este concepto de reconocer? Porque la Iglesia Católica Romana dice que no, que la Iglesia de hecho es la que dice qué libros entran y qué libros no. Esto es incluso más complejo que el asunto del canon, porque la Iglesia Católica Romana, como se cree la continuación de la encarnación de Jesucristo, cree que tiene derecho sobre la Escritura, cuando es lo contrario, es la Escritura la que tiene la preponderancia sobre la Iglesia. Pero entonces, es el asunto, las personas reconocen estos libros precisamente como inspirados porque hay un testimonio interno del Espíritu Santo, porque personas que se sabe que escribieron estos libros, pues precisamente son los autores, porque hay una unidad doctrinal entre otros factores. Ahora, puede que la respuesta parezca un poco nebulosa, pero insisto, es un tema un poco más complejo de lo que trata de comprimir, pero esos serían como unos criterios básicos importantes a la hora de reconocer qué libros hacen parte de la Biblia y qué libros no. Bien interesante la respuesta por parte del pastor Sergio y desde luego, mire, amigo oyente, cuando ustedes hacen esas preguntas, incluso nos dan el paso para poder tener temas en otros programas. Y si bien podemos comprometer al pastor Sergio, desde luego con todo respeto, pastor, pero qué bueno que pudiéramos hablar, si así lo quiere el Señor del pastor, de hoy en 8 días, hablar sobre el canon, que veo que hay muchas personas interesadas. No sé si pastor en su agenda ya la tenga ocupada para Dios en 8 días, a la misma hora con este tema tan importante sobre el canon, pastor. De hecho, yo estaría encantado de tocar este tema, de abordarlo, porque es un tema muy interesante y creo que es una de las cosas que nos diferencia de una manera radical con la Iglesia Católica Romana, y podríamos hablar un poco también de ese asunto. Listo, pastor. Y vamos a continuar porque el tiempo nos va apremiando, pero hay una pregunta que no se nos puede quedar, pastor Sergio y amigo oyente, para su conocimiento. Pastor, ¿cómo aplicar o cómo aplica el cristianismo las verdades del Antiguo Testamento, pues en cada una de sus vidas que Dios les ha dado o en el desarrollo del ministerio que Dios le ha dado? ¿Cómo se aplica realmente ese Antiguo Testamento en la vida del creyente? Bien, entonces ya establecimos como un principio de interpretación importante, y es que como cristianos leemos el Antiguo Testamento como cristianos. Suena un poco repetitivo y tal vez confuso, pero recuerden, lo importante es que nosotros estamos bajo el nuevo pacto, el pacto que el Señor Jesucristo inaugura en la última cena, ¿de acuerdo? Que de hecho, pues Pentecostés, Hechos 2, es como el inicio de este ministerio del nuevo pacto, y ya no como miembros del antiguo pacto. Nosotros no somos la nación de Israel, para nada, somos la iglesia, somos un misterio. De hecho, Pablo lo dice en Efesios 2 y Efesios 3, que la iglesia era un misterio que Dios reveló en este tiempo. Yo creo que eso es importante. Sin embargo, nosotros vemos que el Antiguo Testamento, y de nuevo, tiene una cantidad de utilidades para nosotros infinita, así como lo es la misma palabra de Dios en su conjunto. Pablo en 1 Corintios 10 dice que lo que sucedió a la nación de Israel en el desierto es un ejemplo para nosotros. Y uno dice, pero venga, ¿cómo va a ser un ejemplo para nosotros si estos allá, bueno, fueron unos idólatras, cometieron inmoralidades, hicieron toda una serie de cosas que terribles? ¿Y eso cómo puede ser ejemplo para nosotros? Bueno, precisamente para no seguir ese ejemplo, por ejemplo. ¿Bien? Pero hay otros casos. Y yo creo que tenemos que tener cuidado, que si bien es cierto, leemos el Antiguo Testamento como cristianos, tampoco podemos imponer el Nuevo Testamento sobre el Antiguo. El Nuevo Testamento no reinterpreta el Antiguo, arroja nueva luz, sin ninguna duda, sobre muchas cosas que el Antiguo Testamento dice. Por ejemplo, el Antiguo Testamento se refiere al Mesías, y se refiere casi siempre al Mesías como un guerrero triunfante. Muy pocas veces el Antiguo Testamento muestra al Mesías sufriendo, pero ya el Nuevo Testamento nos arroja luz sobre esos pasajes. Por tanto, es indispensable que el creyente, con la guía e iluminación del Espíritu Santo, en oración,
pueda ver qué cosas Dios habla. Por ejemplo, los profetas, digamos el profeta Miqueas. El profeta Miqueas, una de las quejas que tiene contra la nación es que el pueblo no quiere oír a los profetas de Dios, pero sí quiere oír a falsos profetas. De hecho, en el capítulo 3 de Miqueas habla acerca de que si un tipo viene aquí a hablarles del licor, ustedes dicen, ah, ese es un profeta de Dios, a este sí lo vamos a escuchar. Y uno dice, oiga, pero estos hebreos, ¿qué les pasaba? Pero ¿cuántas veces nosotros prestamos más oído a voces extrañas que a la mismísima voz de Dios que está en la Escritura? Claro, puede que no sea una persona que nos está hablando acerca del licor, pero a veces le prestamos más oído a una persona que viene a hablarnos de superación personal y del campeón que hay en nosotros, en lugar de prestar nuestro oído a lo que dice la Escritura acerca de nosotros, por ejemplo. Hay un caso que siempre me gusta poner de ejemplo y lo pongo porque pues pude ver la desesperación de ese papá cuando habló conmigo hace algunos años y él me decía, mire, mi hijo, que tiene X años, tal vez 20, 21 años, se quiere ir de la casa. ¿Por qué? Porque leyó Génesis 12, versículos 1 al 3, y cree que esa palabra es para él. Para quienes no recuerden lo que dice ese pasaje, Dios le ordena a Abraham, que está en Ur de los Caldeos, vete de tu tierra y de entre tus parientes a la tierra que yo te mostraré. Y yo le decía, bueno, utilicemos un poco el sentido común. ¿Dios a quién le estaba hablando? Le estaba hablando a Abraham. No le estaba hablando al hijo de esa persona. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado. Es decir, que todo texto hay que leerlo en su contexto. Y si lo hacemos de esta manera, insisto, bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a extraer esos principios que a nuestra vida van a ser beneficiosos. Claro, puede que no nos vayamos pues a otro país a través de Génesis 12, versículos 1 al 3. Pero si Dios, por ejemplo, ha prometido en su palabra siempre sostenernos, podemos buscar ver la fe de Abraham como un ejemplo para seguir. Y eso ya es muy diferente. Es decir, si estamos atravesando una situación difícil, una enfermedad, lo que sea, y Dios ha prometido que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, bueno, podemos creer esa promesa. Y podemos pedir a Dios, ayúdame a tener una fe como la de este hombre para superar esta situación. Entonces, démonos cuenta que si bien es cierto, no vamos a tenernos a hacer las cosas como tal vez lo dice el Antiguo Testamento, porque es un contexto diferente, es un pacto diferente, sí podemos extraer principios que sirven tanto para nuestra vida como para nuestro ministerio. Gracias, Pastor Sergio. Qué lástima que se nos agotó el tiempo, pero bueno, consideramos, amigo, en la audiencia que esta exposición del Pastor Sergio sobre la importancia del Antiguo Testamento en el cristiano ha quedado clara y lo invitamos también para que pueda compartirlo con su familiar, con un amigo, con su compañero, que vuelvan a verlo, vuelvan a escucharlo en la página, en YouTube, en Fuego AM. Agradecemos cordialmente la ayuda, la enseñanza que nos ha compartido el Pastor Sergio, no sin antes preguntarle a él si hay alguna persona que quiera conectarse, que quiera congregarse en su denominación, nos pueda indicar algunos enlaces, Pastor Sergio. Claro que sí, nuestra iglesia se llama Comunidad de Gracia Bogotá. Estamos ubicados en la carrera 45A, número 11896, carrera 45A, 11896. Esto queda al costado norte-sur, en la autopista norte, entre las estaciones Pepe Sierra y calle 127. Queda detrás de un concesionario de autos, es, digamos, relativamente fácil de llegar. Nuestros servicios son los domingos a las 9, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Me quisiera aprovechar este espacio para invitar a nuestros oyentes a que tengan en cuenta que el próximo año vamos a iniciar en el seminario de expositores que la iglesia está liderando, un programa académico llamado Certificado en Estudios Bíblicos que está abierto para todos los miembros de iglesias aquí en Bogotá y también en Cali. Si quiere más información acerca de este seminario, lo invitamos a que entre a la página de internet
www.semdex, SEMDEX, de Seminario de Expositores, semdex.org. Allí puede ver más información acerca de nuestros programas y de todo lo que ofrecemos en nuestro portafolio de educación cristiana. Gracias, Pastor Sergio. Vea, amigo oyente, tenemos mucha facilidad, tenemos muchas formas para poder seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras para llevar una vida en Cristo Jesús. Elías, ¿hay alguna persona, algún comunicado que lo escuchemos ya para ir concluyendo el programa? No, doctor Juan de Jesús, por acá estaban diciendo un saludo para toda la mesa de trabajo de El Impulso. Qué buena aclaración la que nos está dando o la que nos ha dado el pastor Sergio, invitado el día de hoy. Muchas gracias. Y que por favor, ojalá se vuelva a repetir o a continuar con un tema como el de hoy. Nos están diciendo por acá desde Fontibón, nos escriben al occidente de Bogotá. Qué bueno, amigo oyente, claro que sí. Y desde, perdón, doctor Juan de Jesús, sí. Seguimos ahí en el occidente, en Engativá, dice Orlando Galindo. Una bendecida tarde, los felicito por tan excelente programa. Espero sigan trayendo más temas como el de hoy. Yo creo que hay que continuar. Sí, bendito sea el Señor y agradecemos y reiteramos al pastor Sergio la exposición tan excelente, tema de mucha, digamos, aceptación por el oyente y de mucha edificación. Bueno, yo para terminar este excelente programa, pues me llamó la atención dos cosas de suma importancia que no pueden faltar, amigo oyente, y es que nosotros debemos leer todo el Antiguo Testamento. No que terminamos Génesis y entonces Éxodo, eso por allá, no, y menos Levítico y menos Número, porque esa cantidad de cosas, no, todo. Y también tenemos que leer todas las Sagradas Escrituras, no solamente fijarnos de pronto en profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los menores, como son menores, eso van a decir cosas menores, y no, y cuando uno examina realmente, esos menores tienen unas enseñanzas grandes. Y el otro punto es que el Antiguo Testamento, amigo oyente, como lo dijo el pastor Sergio, debemos leerlo como cristianos. Como cristianos debemos leer el Antiguo Testamento. Bueno, gracias Elías, a usted amigo oyente. Reiteramos agradecimiento al pastor Sergio, a usted por su participación, las buenas preguntas, inquietudes y esta otra oportunidad, si el Señor así lo tiene a bien, tener otro programa más en El Impulso en Fuego AM.